¿no es cierto?, algunas diferencias con cambio físico. Posteriormente vamos a estar señalando qué factores tienen que estarse cumpliendo para que ocurra una reacción química. Vamos a estar indicando cómo se puede representar una reacción química, algunos ejemplos de reacciones químicas y también, ¿no es cierto?, la pregunta esencial tiene que ver con eso, con que puedan señalar algún ejemplo de alguna reacción química cotidiana. La verdad es que las reacciones químicas son bastante importantes, incluso para que nosotros podamos desarrollarnos y poder estar teniendo energía, ¿no es cierto?, a través de la combustión de nuestros nutrientes que ocurre al interior de nuestro cuerpo. Entonces, eso más que nada como objetivo, chiquillos, la idea es que comprendamos un poquito lo que son las reacciones químicas y podamos identificarlas como importantes, ¿no es cierto?, en nuestro estilo de vida. Entonces, hay que diferenciarlas porque suelen confundirse con un cambio físico, ¿ya? Las reacciones químicas son más bien un cambio químico, ¿ya? En un cambio físico, la composición química de la sustancia no varía. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir siendo la misma sustancia. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el agua, que va a estar cambiando de estado, ¿no es cierto?, tanto de sólido a líquido, ¿ya? Va a cambiar su forma, ¿no es cierto?, sus características, pero va a seguir siendo agua, ¿no es cierto? Va a mantener algunas propiedades que la caracterizan como tal. Ya lo mismo, ¿no es cierto?, si cortamos. Profesor, ¿Sí? se escucha cortado. Ya, a ver, déjame ver si puedo cortar alguna otra pantalla que tenga cerrado. Ya, ahora sí. Ya, entonces, se señala, ¿no es cierto?, que encender una ampolleta también es un cambio físico, porque esa ampolleta después se va a seguir utilizando, más que nada, ¿no es cierto?, se puede volver a apagar y volver a encender, ¿ya? Y Profesor, más que nada, ¿no es cierto?, es un alambre que se va a estar encendiendo y apagando. ¿Se escucha mal de nuevo? no, pero ahora no se ve lo que había que copiar, o sea, la materia. Sí, no se ve, Alberto. A ver, se salió. Ahí sí. Ah, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Ya. Entonces, estábamos señalando, ¿no es cierto?, que encender una ampolleta es un cambio físico porque se puede repetir, ¿no es cierto?, ciertas ocasiones y también, ¿no es cierto?, se puede señalar que va a ser un metal, ¿no es cierto?, que solamente se va a estar calentando y después se va a estar enfriando, ¿no es cierto?, y produce la incandescencia, ¿ya? En cambio, en un cambio químico, lo que va a estar cambiando, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, es la composición química de la sustancia. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya no va a dejar de ser el metal, ¿no es cierto? Acá tenemos la oxidación del hierro, ya no va a dejar, ya, va a dejar de ser hierro, ¿no es cierto? Y va a pasar a ser óxido de hierro, que va a tener otra composición química, ¿no es cierto? Porque va a incluir el oxígeno, el cual, ¿no es cierto?, lo oxidó. También en los fuegos artificiales, ¿no es cierto?, se va a producir una combustión, ¿no es cierto?, que va a generar distintos colores, ¿no es cierto?, como podemos apreciarlos en las llamas,
y distintos efectos, ¿no es cierto?, que presentan estos espectáculos, ¿no es cierto? También se señala un ejemplo de un cambio químico, un antiácido estomacal, ¿no es cierto? Esto que consumimos, por ejemplo, un sal de fruta, por ejemplo, cuando tenemos algún dolor en el estómago, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es una neutralización ya de la acidez que tenemos en el estómago con una base que se denomina, ¿no es cierto?, que va a ser lo opuesto a un ácido y que va a ayudar un poquito para estar neutralizando esa acidez en exceso que tenemos en el estómago. Por eso es un antiácido y se considera una reacción química porque se van a estar mezclando este ácido con esta base y se van a estar neutralizando. En un cambio químico, ¿no es cierto? Entonces va a ocurrir una reacción química. Ya vamos a tener unos reactantes, ya que van a estar cambiando su estructura, van a estar rompiendo enlaces y se van a estar formando nuevos productos, por lo tanto se van a formar nuevos enlaces con otros átomos, como lo vamos a estar viendo más adelante, algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y vamos a ver también cómo se puede señalar que se evidencia alguna reacción química. Ya acá cómo se puede apreciarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cambio físico, más que nada, ya, porque después más adelante vamos a estar viendo el cambio químico. Cambio físico, ¿no es cierto? Los cambios de estados del agua, la fusión, ¿no es cierto? Es cuando pasa de sólido a líquido y la solidificación es cuando pasa de líquido a sólido, ¿no es cierto? Los cambios de estado. Y también no solamente ocurren en el agua, los metales también pueden tener cambios de estado, ¿no es cierto? Pero hay que someterlos a mayores temperaturas, ya para que puedan pasar a líquido y después puedan vaciarlo en recipientes, ¿no es cierto? Que le den la forma después que deseen, ya sea para alguna herramienta, para algún material de construcción. Entonces, más que nada, hay que diferenciar un cambio químico, composición química no varía, por lo tanto, vamos a la misma sustancia. En el segundo ejemplo, vamos a seguir teniendo hierro, aunque lo pasemos a líquido, o cobre, ¿cierto? Aunque lo pasemos a líquido, y después lo solidifiquemos de nuevo, vamos a seguir teniendo cobre, pero en distintas formas. Ya lo mismo con los cambios de estado, lo mismo si un papel lo doblamos, lo arrugamos, ya sigue siendo papel. En cambio, en un cambio químico, ¿no es cierto?, la composición cambia, ¿ya? La estructura química va a estar cambiando y, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener ahí la oxidación de un compuesto, la neutralización de un ácido con una base, o la combustión, por ejemplo, en los fuegos artificiales también. Entonces, ¿cómo voy a saber entonces cuándo ocurre una reacción química? ¿Cómo poder diferenciarla de un cambio físico? Ya a simple vista. Se pueden comparar, ¿cierto?, que existen estas diferencias para Alberto, poder señalar la reacción química. Alberto, te escuchas demasiado ¿Sí? cortado. No sé si será tu computador el mío, pero te escuchas cortado. No sé si los chiquillos también te escuchan así. Sí, yo igual le escucho así. Quizá cambiarte de red A ver, de... vamos a conectar a la otra señal. Ya. Chiquillos, vamos a esperar un poquito para Vamos a que cambiar esto de red. ya. Aquí va a solucionar el problema de conexión. Y ahí me cambié de señal. Entonces, estas son las evidencias que van a permitir, ¿no es cierto?, que ocurra una reacción química. Van a permitir darnos cuenta que ocurrió una reacción química, ¿ya? Entonces, nos van a servir, ¿no es cierto?, para poder identificar, ya, esto es una reacción química y no es un cambio físico, ¿no es cierto?, que es lo que teníamos recién, que suelen confundirse, ¿no es cierto?,
estos cambios y no son para nada iguales. Entonces, ¿cuándo sé que ocurre una reacción química? Cuando se produce un gas. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? En esta imagen vamos a tener una pastilla efervescente, ¿no es cierto? Que la depositamos en agua y va a estar produciendo, ¿no es cierto? Un gas que va a generar esta efervescencia en el líquido. Ya eso lo podemos también ver en las bebidas, ¿no es cierto? Que se puede producir ese gas a veces, pero ese no va a ser por efecto de una reacción. Más que nada, ¿no es cierto? En las bebidas el gas ya está disuelto en las bebidas, ¿no es cierto? Y después por efecto de temperatura y porque se destapan las bebidas, este gas sale a flote. Pero aquí, ¿no es cierto? Cuando tenemos en esta imagen, depositando una pastilla en agua, ocurre una reacción, ¿no es cierto? Porque se están mezclando estas cosas y están produciendo eso. También podemos tener otra reacción química cuando se produzca un sólido insoluble. Ya esto es cuando se mezclan dos líquidos a veces, ¿no es cierto? O un sólido con un líquido y se va a producir una sustancia que precipita, ¿no es cierto?, que se va al fondo. Ya por eso se va a considerar un sólido que no se va a poder disolver en el líquido, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a quedar en distintas fases también. Ya eso se puede apreciar, ¿no es cierto?, en algunas reacciones químicas, ¿no es cierto?, en las cuales se desea precipitar, ¿no es cierto?, algunas sustancias. Se puede hacer, por ejemplo, en la potabilización del agua, se añaden algunos químicos, ¿no es cierto?, para poder hacer que las sustancias precipiten. ¿Ya? Es alguna utilidad. Entonces, también podemos considerar una reacción química cuando se observe un cambio de color permanente en las sustancias. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los mismos fuegos artificiales, en alguna combustión, ¿no es cierto?, la madera queda negra, si quemamos el pan también se tuesta, ¿no es cierto?, cambia de color permanentemente y es porque, ¿no es cierto?, ya sus células, ¿no es cierto?, se han quemado en el caso de algún vegetal, etcétera, y es porque esto está ocurriendo ya de forma permanente y se denota el cambio, ¿no es cierto?, químico, ¿ya? El cambio de color en la sustancia puede denotar que ocurrió una reacción química. Y también siempre en una reacción química puede estar interferido, ¿no es cierto?, tanto liberación de calor, por un lado, ¿ya? Si es que no libera calor, la reacción química debería estar absorbiendo calor como parte, ¿no es cierto?, de la reacción química. Todas las reacciones químicas van a tener un valor, ¿no es cierto?, ya sea de liberación de energía o otro valor de absorción de energía o calor. ¿Ya? Por eso vamos a tener reacciones, ¿no es cierto?, que produzcan calor, que nos van a servir para calentar, y también van a haber otras reacciones que, todo lo contrario, que estén absorbiendo calor o que necesiten calor. Ya eso que absorbe calor pueden ser, ¿no es cierto?, que estén necesitando calor para que se produzca. Y cuando se libera calor, ¿no es cierto?, podemos tener esta llama que se genera en una combustión, ¿no es cierto?, o esta explosión que se genera también en los fuegos artificiales. Y eso va a tener que ver con, por ejemplo, si son muy exotérmicos, ¿no es cierto?, van a liberar mucha energía que va a ser, ¿no es cierto?, expresada en estas formas. Entonces, esto es importante, chiquillos, para poder entender cuándo se produce o no una reacción química, ¿ya? Si se produce un gas, si se produce algún sólido, si cambia de color la sustancia o si se observa un cambio de temperatura. Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, las reacciones químicas van a ser importantes porque igual van a estar produciendo energía, ¿ya? Ocurre un intercambio de energía con el entorno, ¿ya? Va a haber energía, ¿no es cierto?, que puede ser liberada y que va a estar siendo absorbida por otro lugar,
en otro lugar que diga, y también puede estar siendo absorbida por la reacción, ¿no es cierto? Porque requiere eh, un motor, ¿no es cierto?, para realizar este proceso de reacción química. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí que las reacciones se van a denominar endotérmicas cuando absorben energía o calor, por ejemplo, cuando tengamos que calentar la sustancia para que se produzca la reacción, ¿ya? O se va a llamar exotérmica cuando libere energía, porque simplemente, ¿no es cierto?, al realizar la reacción va a estar produciendo energía, ¿no es cierto?, a través de vapor, puede generar, ¿no es cierto?, o incluso puede generar alguna explosión si son bastantes exotérmicas. Endo, ¿no es cierto?, de absorber, térmico de calor, ¿no es cierto?, y exo de liberar, porque libera temperatura o también energía. Entonces, chiquillos, ahora que ya entendemos, ¿no es cierto?, la diferencia de un cambio físico, un cambio químico, lo podemos señalar en algunas evidencias. Aquí, ¿no es cierto?, también podemos entender a qué se refiere con la absorción o liberación de calor. Ahora vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, algunas de las condiciones, de las teorías que señalan cómo ocurren las reacciones químicas, ¿ya? Una de las teorías que señalan cómo ocurren las reacciones químicas son las teorías de las colisiones, ¿no es cierto? Las colisiones de quiénes, principalmente de los átomos. Ya los átomos, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo, de los elementos que se ubican en la tabla periódica, que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, siempre están en constante movimiento en nuestro alrededor, ¿ya? Tanto si se encuentran como en gas, se van a tener más movimiento, en sólido van a tener un menor movimiento, ¿no es cierto?, porque principalmente, ¿no es cierto?, van a estar más compactas, y en líquidos van a tener una mayor movilidad y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, ser mezcladas. Generalmente, ¿no es cierto?, los líquidos van a ser grandes disolventes o grandes generadores de algunas reacciones químicas porque van a tener una mayor facilidad, ¿no es cierto?, de movimiento los átomos para poder ir generando reacciones, ¿ya? Es más difícil generar una reacción entre dos sólidos, principalmente, ¿no es cierto?, porque no van a estar teniendo mucha superficie de contacto y mucha movilidad. ¿Ya? Entonces, la teoría de las colisiones va a estar señalando, ¿no es cierto?, en primer lugar, que las partículas tienen gran movilidad, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, van a estar chocando continuamente entre sí, ¿ya? Y se postula para que dos o más átomos o moléculas o sea, reaccionen y se produzca una reacción química, es necesario que se produzcan choques efectivos entre estos participantes denominados reactantes. ¿Y cómo van a ser estos choques efectivos? ¿Qué características tienen que tener? Tienen que tener una orientación adecuada y tienen que chocar con la energía suficiente para que puedan romperse los enlaces, ¿no es cierto? Y se puedan formar nuevos enlaces. Entonces, esto sin duda es lo más importante, lo que indica la teoría de las colisiones. Indica, ¿no es cierto?, que las partículas tienen que chocar en la orientación adecuada y con una energía suficiente, principalmente para que se puedan reordenar los enlaces químicos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ejemplo acá, ¿no es cierto? Un choque cuando no es eficaz, ya van a estar chocando estos compuestos y van a estarse, ¿no es cierto?, viendo eh, desviados, pero no tuvieron ningún cambio, ¿no es cierto? En cambio, un choque eficaz, ya este sí tuvo la orientación adecuada, ¿no es cierto?, y la energía suficiente, lo que sí logró reordenar los enlaces, ¿no es cierto?, y formar nuevos productos. Ya muy distinto a lo que ocurrió en un choque no eficaz. Y quizás fue porque no tenía la orientación adecuada o no tenía la energía suficiente, ¿no es cierto?, según la teoría de las colisiones, que explica por qué a veces no ocurren algunas reacciones y por qué a veces sí ocurren otras. Esta teoría, ¿no es cierto?,
cierto?, fue diseñada por Max Strauss y también estuvo participando Gilbert Lewis, ¿no es cierto?, que también estuvo participando en la parte que estuvimos viendo la clase pasada de los electrones de valencia. Entonces, otro factor importante para que ocurra una reacción química, ¿no es cierto?, aparte de las teorías de las colisiones, se señala también la denominada energía de activación, ¿ya? La energía de activación es la energía mínima necesaria para que ocurra una reacción. Ya los reactantes van a tener que estar participando a algún nivel de energía, ¿no es cierto? Y solo las moléculas que alcancen un nivel superior, ¿no es cierto?, de esta energía de activación formarán los productos. Vamos a tener entonces en estos gráficos, ya creo que se fijen en este gráfico, el progreso de una reacción, ¿ya? Como dice acá, ¿no es cierto?, progreso de la reacción química. Vamos a tener unos reactivos, ¿no es cierto?, que podemos ser, por ejemplo, el oxígeno y el combustible, un metano, un CH4, ¿ya? Entonces, esos son reactivos, oxígeno y metano, y van a estar reaccionando, ¿no es cierto?, y van a alcanzar cierta energía en su reacción. Entonces, esta energía, ¿no es cierto?, va a ser más alta que incluso la que ya tenían estos reactivos, y va a ser la energía máxima, ¿no es cierto?, mínima que tengan ahí para pasar este cerrito, ya esa se denomina energía de activación. Y posteriormente, ¿no es cierto?, van a pasar a ser productos, ¿ya? Puede existir, ¿no es cierto?, que los reactivos y los productos estén a distintos niveles, ¿no es cierto?, que incluso que los productos estén por sobre los reactivos, y eso va a estar señalando después que sea exotérmica o endotérmica la reacción. Ya, pero no los voy a marear con eso, sino que ahora estamos viendo el tema de la energía de activación, ¿no es cierto?, que va a ser este cerrito mínimo, ¿no es cierto?, que hay que sobrepasar. Ya, por ejemplo, si yo quiero ir a una cima acá, más acá, ¿no es cierto?, tengo que pasar este cerrito primero para que ocurra, ¿no es cierto?, la reacción. Ya lo mismo, ¿no es cierto?, si quiero ir de los reactivos a los productos, tengo que pasar por esta energía mínima para que ocurra. Y a nivel, ¿no es cierto?, celular, existen las denominadas enzimas, ¿no es cierto?, que ya las hemos escuchado en biología, ¿no es cierto?, en ciencias naturales, que son estas enzimas que actúan principalmente, ¿no es cierto?, acelerando las reacciones celulares, Profesor, ¿sí? ahí donde dice solo las moléculas que alcancen un nivel superior a la... A la EA, es la energía de activación, lo mismo que aparece aquí en el título. O sea, solo las moléculas que lleguen hasta arriba, ¿no es cierto?, alcancen el nivel superior, van a poder pasar a ser productos, ¿ya? Todas las moléculas que lleguen a un nivel más bajo se van a quedar solamente en reactivos y no van a transformarse en productos. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que ocurran las reacciones químicas, y las enzimas, ¿no es cierto?, son las encargadas en nuestro cuerpo de estar acelerando estas reacciones químicas. ¿Y qué es lo que hacen? Es bajar esta energía de activación. Hacen que esta energía de activación sea mucho más baja, así va a ser más fácil, ¿no es cierto?, que estos reactivos lleguen a esa barrera y puedan estar pasando a productos de forma más simple, ¿no es cierto?, más fácil y en forma más efectiva. Entonces, eso es lo que hacen las enzimas, también denominados catalizadores. ¿Ya? También se ocupan bastante en algunas reacciones químicas cotidianas, por ejemplo, si alguien está cocinando algo, ¿no es cierto?, y le añade estos productos que son como para acelerar, ¿no es cierto?, que se ponga sólida alguna mezcla, ¿no es cierto?, de algún queque, de algún batido, ¿ya? Generalmente van a ser algunas enzimas que son catalizadoras. También, ¿no es cierto?, estas se utilizan bastante para que se produzcan
reacciones más productivas, ¿no es cierto?, en algún proceso, ¿no es cierto?, industrial. Entonces, dos puntos importantes, ¿no es cierto?, para que se produzca una reacción química: la teoría de las colisiones, que señala que tienen que chocar en la orientación adecuada y con la energía suficiente, y también, ¿no es cierto?, que los reactivos, al estar reaccionando, tienen que cumplir con alguna energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que esté ocurriendo esta reacción. Y existen, ¿no es cierto?, unas proteínas, que son las enzimas, que van a estar ayudando a nivel celular, ¿no es cierto?, que estas reacciones sean más rápidas, bajando la energía de activación. ¿Ya? Actúan disminuyendo la energía de activación. Entonces, eso más que nada, chiquillos, con respecto a cómo ocurre una reacción química, ¿no es cierto?, cómo podemos identificarla y cuáles son los factores que influyen en ella. ¿Ya? Aquí lo que aparece ahora es cómo podemos representarla, ¿ya? Y cuáles van a ser los factores que hay que tener en cuenta en una reacción química, ¿ya? Entonces, aquí tenemos qué es lo que es una reacción química. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que podemos compararlo recién con un cambio químico, en lo cual señalamos recién que era un cambio en la composición química de la sustancia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Va a ocurrir un reordenamiento de los átomos porque se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Eso es muy importante para poder entender lo que es una reacción química, ¿ya? En estos procesos van a estar involucrados la transformación de las sustancias químicas, ¿ya? Reaccionan al inicio unas sustancias, ¿no es cierto?, que se van a denominar reactivos o reactantes. Estos van a estar experimentando una transformación, un cambio químico, ¿no es cierto?, y van a estar obteniéndose nuevas sustancias que se van a denominar productos, ¿ya? Porque se producen, ¿no es cierto?, por la combinación de estos anteriores. Entonces, tanto los reactantes como los productos, ¿no es cierto?, pueden ser elementos cuando están solos, ¿ya? ¿Cómo sé cuándo es un elemento o un compuesto? ¿Ya? Porque acá dice, tanto los reactantes, ¿no es cierto?, como los productos pueden ser elementos o compuestos químicos. Principalmente lo van a poder identificar por una mayúscula y una minúscula. Se considera solamente un elemento, ¿ya? Tengo una mayúscula y una minúscula, significa que es un elemento, el calcio. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tengo una mayúscula y después tengo otra mayúscula, ¿no es cierto? Tengo la mayúscula hidrógeno y la mayúscula oxígeno. Eso significa que son dos elementos, dos mayúsculas, ¿no es cierto? En cambio, acá, que tengo el hidróxido de calcio, que se llama este compuesto, vamos a tener al Ca, o sea, una mayúscula y una minúscula, por lo tanto ese es un elemento. Y acá tengo dos mayúsculas juntas. Profesor, ¿Sí? y aunque esas dos pertenezcan a cómo se abrevia el elemento, igual si es una mayúscula y una minúscula queda como un elemento. Claro, hay que fijarse bien, por ejemplo, porque pueden haber otra letra, ¿no es cierto?, la minúscula que puede asimilarse a otro elemento, ¿ya? Entonces, si es una mayúscula y es una minúscula, se considera solamente un elemento, ¿ya? Y por ejemplo, acá que tengo dos mayúsculas juntas, es porque son dos elementos distintos, ¿ya? Si se fijan en la tabla periódica, siempre cuando hay elementos que están presentados por dos letras, siempre va a estar presentada la primera como mayúscula y la segunda como minúscula, ¿ya? Para Siempre no se cuenta confundir. entonces solamente la primera, o sea, la mayúscula. Claro, ya la minúscula va a ser parte, ¿no es cierto?, siempre de la mayúscula. Así que siempre hay que tener ojo ustedes también cuando anoten algún compuesto, ya siempre fijarse en la mayúscula y en la minúscula, porque eso va a estar interfiriendo, ¿no es cierto?,
en la forma de presentar el símbolo. ¿Ya? Si tienen la oportunidad después de revisar una tabla periódica, se fijan, ¿no es cierto?, que los elementos siempre van a estar presentados, los que tienen dos letras, con una mayúscula y una minúscula, y los que tienen una letra, con una mayúscula, ¿ya? Entonces, como lo vemos acá, ¿no es cierto?, el hidrógeno con una mayúscula y es un elemento, ¿ya? Porque hay elementos que a veces son presentados con dos letras, ¿no es cierto?, como lo vemos ahí. Profesor, ¿usted no manda la revisión de las preguntas esenciales? Sí. Hoy día las termino de mandar la de la de la semana 10, o sea, 11. Ah, ya. Sí. Que espero hasta el domingo, entonces hoy día termino de revisar eso y tengo que pasarle a un registro y todo eso. Entonces, ¿qué más me falta aquí señalar? ¿No es cierto? Vamos a tener que tanto los reactivos, ¿no es cierto?, como los productos pueden ser elementos o pueden ser compuestos, ¿ya? Elementos se refiere a que vamos a tener uno solo, como tenemos acá, ¿no es cierto?, el calcio, y compuestos, ¿no es cierto?, se refiere a que vamos a tener más de un átomo, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, el hidrógeno y el oxígeno es un compuesto porque es la unión de dos o más átomos. Acá tenemos tres átomos distintos, el calcio, el oxígeno y el hidrógeno, que van a estar formando un compuesto, ¿no es cierto?, en estos productos. Entonces, esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, es la denominada ecuación química. ¿Para qué me sirve la ecuación química? Para estar representando, ¿no es cierto?, cómo ocurre una reacción química, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener que tener presente? Los reactivos, ya van colocados, ¿no es cierto?, los reactivos, su símbolo, también van a ir indicado el coeficiente de balanceo, ya que es un numerito que va a estar señalando ahí cuántas porciones de este compuesto hay que tienen que estar participando en la reacción. Ya esto se utiliza bastante, ¿no es cierto?, en la ley de conservación de la masa, que hay que manejar estos numeritos, ¿no es cierto?, para que quede la reacción balanceada. También, ¿no es cierto?, aparece en la reacción, en la ecuación química, aquí una letra entre paréntesis, ¿ya? La letra S, la letra L y la letra G. Y eso indica el estado en el que se va a encontrar el elemento o el compuesto, ya el denominado estado de agregación. Puede ser, ¿no es cierto?, estado sólido. Eso sale así en los ejercicios nomás, profesor, ¿verdad? Sí, no en todos, pero por ejemplo, si una reacción se quiere presentar bien, deberían estar indicados, ¿no es cierto?, estos estados, ya sólido, líquido y gaseoso. Ya a veces también puede aparecer AC, que significa acuoso, ya que significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando estamos disuelto en agua. Un sólido disuelto en agua significa acuoso, que es distinto a un sólido, que es distinto a un líquido, que es distinto a un gaseoso. Es una mezcla entre un sólido y un gas, o sea, y un líquido. ¿Qué más vamos a tener importante? A veces, ¿no es cierto?, en la parte donde está la flecha se indica caso la reacción tiene que tener aporte energético o va a estar liberando mucha energía. Ya a veces se puede indicar acá o se puede estar indicando en los productos también en el caso de que se libere energía. También es importante indicar estos valores que van a tener estos compuestos. Ya, por ejemplo, aquí el H2O ya tiene un numerito acá abajo, ¿no es cierto? El H2, ese indica la cantidad de veces que tenemos el átomo, ¿no es cierto? Dos átomos de hidrógeno y oxígeno, si no tiene numerito, significa que es un 1. Por lo tanto, vamos a tener dos átomos de oxígeno, o sea, de hidrógeno y uno de oxígeno ahí, ¿no es cierto?, formando al agua. ¿Ya? Este se denomina subíndice, ya este numerito de acá abajo, indica, ¿no es cierto?, la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento. En el caso de estar fuera de un paréntesis, multiplica a cada uno de los elementos al interior. O sea, vamos a tener dos átomos de hidrógeno aquí
y 2 átomos de oxígeno acá. Ya por eso está presentado, ¿no es cierto?, aquí entre paréntesis, y el 2 afuera, ¿qué es lo que me indica C2? Que va a estar multiplicando la cantidad de átomos que van a estar al interior del paréntesis. Eso, ya, reactantes, ¿no es cierto?, los nombres, el estado de agregación, los numeritos, coeficiente de balanceo, subíndice. Eso es importante manejar en una reacción química. Ya, entonces ahora nos queda tiempo aún para trabajar unas preguntitas y algunas consultas que han quedado respecto al contenido que estuvimos viendo. ¿Ya? Entonces dice señalar algunas diferencias entre cambio químico y cambio físico. ¿Ya? Y señalar ejemplos de cada uno. Indicar entonces diferencias entre cambio químico y cambio físico y señalar ejemplos para cada uno. Y la número 2 dice señalar al menos 3 evidencias de alguna reacción química. Ya estas preguntas, ¿no es cierto?, están casi textuales a lo que estuvimos viendo recién. Principalmente, ¿no es cierto?, en las diferencias entre cambio químico hay que señalar qué ocurre con la composición química de la sustancia, y en los ejemplos también podemos rescatar, ¿no es cierto?, los señalados en el PPT. Y en las evidencias, ¿no es cierto?, hay que destacar qué es lo que le están ocurriendo a los productos, ¿no es cierto?, para poder indicar que ocurrió una reacción química. Después tenemos otra preguntita más, ¿no es cierto?, que dice, indique la principal diferencia entre una reacción que se encuentre catalizada y otra que se encuentre sin catalizar. Ya eso, cuando actúan las enzimas, ¿no es cierto?, en las reacciones químicas. Y la número 4 dice, identifique los componentes de la ecuación química en el siguiente ejemplo. ¿Ya? O sea, muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que se encuentra acá, pero hacerlo con esa reacción química. ¿Ya? Para ustedes, ¿no es cierto?, les va a ser más fácil. Para mí no sé cómo lo voy a hacer aquí con estas formas, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Entonces, unos minutitos para que puedan trabajar estas preguntitas y volvemos en 3 minutitos ya a las 17:15 para poder responderlas, ¿ya? La idea es que por mientras las trabajen ustedes y después podamos compartirlas y terminarlas.
Ya, chiquillos, Alberto, activa tu micrófono, te silencia sin querer. Ahí sí. ya. Entonces, volvimos para responder estas preguntitas. Señalar algunas diferencias principales, ¿no es cierto?, entre un cambio químico y un cambio físico. Y el cambio físico es una combinación química de una sustancia permanente y el químico es una sustancia que cambia. Cambia la composición. Claro. Ya. En un cambio químico, o sea, físico, cambia su composición. Quiere decir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el agua va a seguir siendo agua en sus cambios de estado, el hierro va a seguir siendo hierro, el cobre también, ¿no es cierto?, cuando pasa a estado líquido va a seguir siendo igual. Entonces vamos a colocar ahí al tiro un ejemplo: fundición del cobre. Y en un cambio químico, ¿no es cierto?, la composición de la sustancia sí cambia. Ejemplo, ¿no es cierto?, podemos señalar combustión del metano, ¿no es cierto?, que es un combustible derivado del petróleo. Entonces, ya tenemos ahí respondido algunos ejemplos también. En la número 2 dice, señala las evidencias para que ocurra alguna reacción química. ¿Cuáles podríamos señalar alguna evidencia que se aprendieron para poder identificar que ocurre una reacción química? El antiácido estomacal. El antiácido estomacal, pero eso es, Es que no eso es estoy un segura. ejemplo. Eso es un ejemplo de un cambio químico. O sea, es un ejemplo de Ah, una ya. reacción química. En las evidencias tienen que señalar cómo usted se puede dar cuenta que ocurrió una reacción química. ¿Qué es lo que le va a estar pasando a la sustancia? ¿Qué es lo que vimos en una diapositiva más arriba? En estas de acá. ¿Ya? Principalmente, ¿no es cierto?, es señalar tres de estas de acá, ¿no es cierto?, que puede ser, por ejemplo, cuando se produzca un gas, cuando ocurra un cambio de color, ¿no es cierto?, o cuando se esté liberando energía o calor. ¿Ya? Cualquiera de esas se podría mencionar. Entonces, cuando... se libera un gas, cuando se libere calor, o cuando exista un cambio de color.
Entonces, son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de que se puede denotar un cambio químico. Y la número 3, ¿no es cierto?, ¿cuál es la principal diferencia de una reacción catalizada y una reacción sin catalizar? Ya, entonces, principalmente, ¿no es cierto?, eso está referido a cuando están actuando las enzimas, ¿no es cierto?, estas enzimas que van a estar actuando a nivel celular y van a estar ayudando a que las reacciones se produzcan más rápido. Ya, principalmente, ¿no es cierto?, las reacciones que estén catalizadas van a estar teniendo una menor energía de activación, ¿no es cierto?, como lo señalamos anteriormente. Entonces, una reacción catalizada tiene una menor energía de activación. ¿Y eso en qué es lo que va a influir una menor energía de activación, ¿no es cierto? Que la reacción esté ocurriendo más rápido. O es más efectiva. Y en la número 4 habría que señalar, ¿no es cierto?, los componentes de la ecuación química, que es algo muy parecido a lo que tenían acá, ¿no es cierto?, en donde tienen que estar señalando los reactivos, que van a ser estos dos de acá, ¿no es cierto?, señalarlo aquí como reactivos, lo podemos colocar aquí, ¿no es cierto?, reactivos, y también, ¿no es cierto?, van a estar participando también generándose productos. También es importante señalar estos elementos, ¿no es cierto?, como el que está ahí, que va a ser el subíndice, que sirve para indicar, ¿no es cierto?, la cantidad de átomos que presenta el elemento o el compuesto. Y el coeficiente estequiométrico, ¿no es cierto?, que se encuentra como ejemplo aquí. Vamos a colocar por acá. Aquí lo indiqué como porciones, pero generalmente se denominan los denominados moles en química, ya que van a ser como los montones o la cantidad de porciones del elemento que se deben utilizar del compuesto de la molécula. Acá también nos está indicado, ¿no es cierto?, el estado de agregación. Ya yo recién les dije que a veces, ¿no es cierto?, no está indicado, pero la mayoría de las veces, si es que una reacción debería estar bien indicada, ¿no es cierto?, es con el estado de agregación. Entonces, eso más que nada, ¿no es cierto?, hay que mantener atentos siempre en una ecuación química. Los reactivos, los productos, los numeritos, el subíndice y el coeficiente estequiométrico, eso nos va a estar sirviendo principalmente para estar corroborando la ley de conservación de la masa. Entonces, chiquillos, por tiempo, creo que ya estaríamos listos por hoy día. Ya nos quedó bastante por ver aún.
pero es más simple lo que falta ver, así que no lo podríamos ver la próxima clase. Pero vamos a avanzar lo que se pueda, ¿ya? Por último, retomamos después la clase, ¿no es cierto?, lo que nos faltó. Entonces, muy atentos, ¿no es cierto?, a lo que se representa en una ecuación química, los reactivos y los productos, ¿no es cierto?, y estos átomos, cómo se presentan. Porque ahora vamos a estar señalando algunos tipos de reacciones químicas que van a estar variando más que nada por la forma en que van a estar combinando sus reactivos y cómo van a estar generando sus productos. ¿Ya? Entonces, más que nada, ¿no es cierto?, cómo se forman estas reacciones químicas. Entonces van a existir, una de las primeras formas, ¿no es cierto?, es la denominada reacción de síntesis o reacción de formación, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, dos elementos que van a estar formando un compuesto, ¿ya? O dos compuestos que van a estar formando otro compuesto más grande. Ya, o sea que de dos reactivos vamos a estar pasando a un producto mayor. Es la denominada reacción de síntesis. También vamos a tener otro tipo que es al revés que la de síntesis, que se denomina reacción de descomposición o de análisis. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, un compuesto mayor que se va a estar desintegrando o descomponiendo en dos productos más pequeños, ¿ya? Eso es exactamente, ¿no es cierto?, al revés de la de síntesis. Como podemos ver, ¿no es cierto?, vamos a tener un reactivo y dos productos más pequeños. Y acá dos reactivos pequeños y un producto más grande. Otra forma de reacción química va a ser la reacción de sustitución simple o también conocida como desplazamiento. En esta, ¿no es cierto?, un elemento reacciona reemplazando a otro en un compuesto. Por ejemplo, si tengo a A unido con B, ya va a llegar C, ¿no es cierto?, y se va a meter entre medio y va a separar a A y se va a quedar con B. Por lo tanto, va a formar un nuevo compuesto. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? El sulfato de cobre más el fierro, ya va a llegar el fierro, ¿no es cierto? Y se va a unir él con el sulfato y va a dejar el cobre solo. Ya lo mismo acá, ¿no es cierto? El dicloro con el KI va a llegar el K, ¿no es cierto? Y se va a unir con el cloro y va a dejar al yodo solito. Esa es la reacción, ¿no es cierto?, de doble desplazamiento. O sea, no, de desplazamiento. Simple. Y esta es la de doble desplazamiento. Y esta es cuando los dos, ¿no es cierto?, realizan intercambio. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener A más B, o sea, A con B mezclado, ¿no es cierto?, con C y D. Entonces se van a intercambiar uno y uno, ¿no es cierto?, y va a quedar A con D y C con B. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una reacción química en la que pasa eso, ¿no es cierto?, el ácido clorhídrico, el HCl, se va a mezclar con el hidróxido de calcio y va a estar formando dicloro de calcio, ¿no es cierto?, y agua. Y ahí se produjo una mezcla, ¿no es cierto?, entre los reactivos para formar los productos. Entonces, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Ya vamos a dejar esas preguntitas para retomarla en la próxima clase, en donde vamos a estar repasando, ¿no?,